un compañero egresado. Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Tiene 3 doctorados. El primero en Filosofía, el primero es en Derecho, ¿sí? En Filosofía Contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de México. El segundo doctorado en Derecho y Globalización, también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y su más reciente doctorado es en Derecho, otorgado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, México. Profesor titular o profesor de carrera de la Universidad del Cauca. Entonces, bienvenido, profesor Aristides Obando, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Por favor, con un fuerte aplauso, démosle la bienvenida. Bueno, gracias, profesora Diana Marcela, por la presentación. Saludarlos a todos ustedes que nos acompañan en este 7º Congreso de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. Especial saludo al profesor Oscar Mejía Quintana, miembro honorario de la Academia, al profesor Gustavo Pozas, presidente honorario de la Academia, el profesor Carlos Alberto Pérez Gil, miembro de número de la Academia, la profesora Diana Marcela, presidenta actual de la Academia, y a nuestros 2 invitados especiales, a quienes hoy nos han permitido hacerles un homenaje por su larga trayectoria académica y aportación a la filosofía del derecho, no solo para Colombia y para América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero. Es un honor para nosotros que ustedes, a través de la iniciativa de la profesora Diana Marcela y el profesor Oscar Mejía, hayan aceptado esta invitación. Brevemente les contaré. La Organización Mundial de Abogados surge en el año 2016 por iniciativa de 3 juristas mexicanos, el doctor Mario Flores, el doctor Oscar Juárez y el doctor Carlos Aquino. Estos 3 señores, durante el año 2010 hasta el año 2016, se dieron a la tarea de recorrer literalmente el mundo, visitando las distintas organizaciones de abogados, con la intención de generar unos espacios de interlocución entre las organizaciones de abogados con una posible organización de abogados naciente en América Latina. Al final, en el año 2016, cuando terminaron el periplo y se sentaron a revisar lo que había sido el ejercicio, llegaron a la conclusión de que, en lugar de crear una organización de abogados para América Latina que interlocutara con las organizaciones de abogados de Asia, de África y de Europa, pues era mejor crear una organización mundial de abogados. Y crearon la Organización Mundial de Abogados como parte de eso que hoy nosotros venimos denominando la sociedad civil global organizada. Ese ejercicio del año 2016 nos ha llevado precisamente en este año, en el mes de agosto, a celebrar los primeros 9 años de existencia de la Organización Mundial de Abogados, que tiene como propósito, entre muchas otras cosas, apostarle a un ejercicio de cualificación de los profesionales del derecho para efectos de una praxis profesional, de una praxis jurídica realmente tendiente a lograr la paz, el bien y, por supuesto, la justicia a nivel global. En ese escenario, en el año 2018, Mario Flores, en su calidad de presidente fundador de la OMA, y en ese ejercicio de estructuración de la organización, nos pidieron en México la constitución de la Academia de Filosofía del Derecho, y se pensó en ese momento para América Latina y el Caribe, en el entendido de que uno de los propósitos de la organización es aportar elementos válidos de cualificación de los profesionales del derecho, y esa cualificación solo es posible si, más allá del aprendizaje del derecho sustantivo y el derecho procesal,
tenemos esos escenarios de comprensión crítica sobre el derecho. Entonces, en el entendido de que la filosofía del derecho es una comprensión sistemática, racional y crítica sobre el derecho, se creó, se instituyó la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. En este momento, la Academia tiene miembros en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, por supuesto en México. Hay algunos otros países que no hemos podido involucrar todavía, hay miembros de los países centroamericanos, como es el caso de Salvador y Honduras, pero no hay miembros de Panamá, no hay miembros de Venezuela. Hay algunos países que nos hacen falta. Se han incorporado recientemente unos colegas de Brasil. Y esa integración nos ha permitido hacer este congreso de tal forma que se va rotando cada año en cada uno de los países. Este año nos correspondió Colombia, aquí con la tenacidad del profesor Oscar y la profesora Diana Marcela, para sacar adelante esta iniciativa de este congreso. El próximo año estaremos en Ecuador. Estamos decidiendo, bueno, ayer en la asamblea se aceptó que el congreso se haga en Ecuador. Tendremos que decidir en el transcurso antes que termine este año si lo hacemos en la ciudad de Otavalo con el auspicio de la Universidad de Otavalo o lo hacemos en Quito con el auspicio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Igual ellos han dicho, si es el caso, pues aquí integramos 3, 4, 5 universidades ecuatorianas y le metemos el hombro para la realización del congreso de la academia. Este es el ejercicio que hacemos desde la Academia de Filosofía del Derecho. Procuramos cumplir con ese propósito misional de la Organización Mundial de Abogados de generar espacios de reflexión sistemática, racional, crítica sobre el derecho, buscando unos escenarios de cualificación para nuestros profesionales del derecho, los que ya lo son y los que están formándose en nuestras aulas, de tal manera que más allá del derecho como norma, tengamos la posibilidad de ver el derecho como una expresión de las múltiples realidades sociales en las cuales nosotros nos encontramos en nuestra cotidianidad. Ese es el ejercicio que hacemos en la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. Reiterarles el agradecimiento a la profesora Diana, al profesor Oscar Mejía, felicitarlos por este ejercicio, por este logro, y agradecerles a ustedes por estarnos acompañando en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, profesor Aristides. Bien. Hice la propuesta a los miembros de número de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe de considerar en este escenario hacer un reconocimiento a algunos profesores de esta Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, ponderando su aporte a los estudios en filosofía, historia y el derecho, también en la política, ¿sí? Entonces, ustedes encuentran ahí a nuestros 3 invitados, las personas a las que les vamos a hacer hoy este reconocimiento y este homenaje. Se los voy a presentar, ¿vale? Y después ellos nos hablarán. Quiero ser breve porque quiero escuchar a mis profes. Entonces, en primer lugar, les presento al profesor Bernardo Correa López. El profesor Bernardo Correa López es filósofo, egresado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Adelantó estudios y se tituló como magíster en Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Estuvo por espacios, si mal no estoy, ahora el profesor me corregirá, de 7 años en París I, en la Sorbona. Cuando he hablado con él me llama poderosamente la atención que el profesor alcanzó a recibir clase de Michel Foucault, ¿sí?
Entonces ya nos contará de ello. El profesor fue distinguido, el profesor Bernardo Correa fue distinguido en el año 2011 como caballero en la Orden de las Palmas Académicas, con decoración otorgada por el Ministerio de Educación francés. Profesor titular del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Y por qué conocí yo al profesor Bernardo Correa? Fue mi profesor de biopolítica. ¿Se acuerdan que es una de las mesas que tenemos a propósito del tema del evento, que es BIOS, desde los diferentes enfoques? Siendo estudiante del doctorado en Derecho de esta facultad, le hice caso a mi maestro, el profesor Oscar Mejía, que me dijo: vea, Diana, usted que sabe de bioética y que conoce de bioética y esas cosas, ¿por qué no va a hacer el curso de biopolítica que ofrece el profesor Bernardo Correa López? Yo fui, me presenté con el profesor y le dije que si me aceptaba como asistente, ¿sí? Y para mí, muy grata sorpresa dentro de mi formación académica, la metodología que usaba el profesor Bernardo Correa López era el de seminario alemán. Entonces hice ese curso con él, maravilloso, ¿sí? Espectacular. Yo no le faltaba su clase, yo cumplía con mis roles de lectora, de ponente, ¿sí? Y a propósito de ese curso de biopolítica, con el profesor Mejía dijimos, pues, creemos una asignatura electiva para los estudiantes de esta facultad y en general ampliada a toda la universidad de bioderecho y biopolítica. Y ese curso ya lo he dictado en 8 cohortes, es un curso electivo. Entonces, ahí la influencia del profesor en mí. Sin embargo, tengo aquí compañeras, ¿sí?, que recibieron clase con él en pregrado de Filosofía del Derecho, porque el profesor Bernardo Correa, una vez regresó de su estancia en París I, fue invitado por el entonces decano de la Facultad de Derecho a dictar Filosofía del Derecho y él aceptó la invitación. Estuvo con nosotros cerca de 4 semestres, profe. 6 semestres, excúseme, ¿sí? Y luego, otra vez de filosofía lo pidieron y él se fue, ¿sí? Pero dejó aquí su semilla, ¿sí? Y vamos y lo buscamos en los cursos de biopolítica. Actualmente está retirado de la docencia y eso es todo lo que tengo que decir por ahora del profesor Bernardo Correa. Gracias por estar aquí, profesor. Muy gentil por aceptar este humilde, pero muy sincero, ¿sí?, reconocimiento. Tenemos de otro lado al profesor Ricardo Sánchez Ángel. Profe, gracias por venir. Se le quiere mucho. ¿Por qué? Porque resulta que el profe fue decano de la Facultad de Derecho cuando yo estaba estudiando. Igual pasa aquí con mi compañera Marcela, la profesora Marcela González Sandoval. ¿Qué tengo que decir del profesor Ricardo Sánchez Ángel? En primer lugar, permítanme una presentación de su perfil. Abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali, ahí están los colegas. Magíster en Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas aquí de la Universidad Nacional y doctor en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor fue decano de la Facultad de Derecho, ya lo señalé, y también decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Maravilloso, decano de las 2 facultades. ¿Y por qué está aquí? Porque a mí me marcó también derechos humanos. El profesor Ricardo Sánchez Ángel cogió la posta de los derechos humanos de Eduardo Umaña Luna y fue él quien creó y ofertó el primer curso de derechos humanos en el programa de pregrado de esta facultad. Los que vimos derechos humanos con él, con el profesor, quedamos con la huella de la reconstrucción histórica y crítica y reflexiva de los derechos humanos y de las instituciones. Y sin duda
esa semilla que él dejó de derechos humanos ha germinado en esta facultad. Bueno, ahora nos hablará, espero, de su amistad con el profesor Eduardo Umaña Luna, porque fue él el que cogió su bandera de los derechos humanos y la sembró aquí, en esta facultad de Derecho. Me emociono, ¿por qué? Porque la cátedra de esta facultad se llama Eduardo Umaña Luna, en honor al profesor Eduardo Umaña Luna. Bueno, y recientemente con el profesor Oscar Mejía tuvimos el honor de orientar esa cátedra, ¿sí?, con enfoque en derechos humanos y más recientemente en bioderecho, biopoder y biopolítica. Bueno, entonces yo ahí me excuso de lo de la emoción, pero pues ustedes entenderán. Yo agradezco que los profesores hayan aceptado el reconocimiento y hayan venido. Y por último, pero no menos importante, tenemos al profesor Oscar Mejía Quintana. El profesor Oscar Mejía Quintana, no le gusta que digan, lo voy a decir, profe, pero él tiene un grado en Humanidades de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Luego estudió el pregrado en Filosofía aquí, en la Facultad de Ciencias Humanas. Trabajó con el profesor Guillermo Hoyos Vázquez, ¿sí?, otra persona grande para nosotros, para la Universidad Nacional. Estudió su maestría en Filosofía Moral en Estados Unidos y siguió con su primer doctorado en Filosofía Política. Fue ahí cuando trabajó a Rawls y luego vino al país y adelantó un segundo doctorado en Filosofía, con énfasis en Filosofía del Derecho, aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, bajo la dirección del profesor Guillermo Hoyos Vázquez. Tiene un postdoctorado en Derecho que adelantó en esta facultad. Bueno, y es mi maestro. Cuando yo me gradué en el año 1995 como abogada de esta facultad, es que van a poner así a hacer cuentas, a ver, hace 30 años me gradué como abogada de esta facultad. Justo iniciaba la primera cohorte del programa de ciencia política. Así que no teníamos esa enorme ventaja de los estudiantes que tienen hoy día de cursar un doble programa. Cursan doble programa, Derecho Ciencia Política, Derecho Antropología, Derecho Medicina, Derecho Ingeniería, ¿sí? Tienen esa enorme ventaja. En su momento yo no la tuve, no la logré. Volví en el año 2010. Yo no conocía al profesor Oscar Mejía. Volví en el año 2010 a esta universidad a retomar mis estudios posgraduales. Ya había estudiado, ya tenía títulos posgraduales de otras universidades y conocía otras academias, pero quise volver a esta universidad. Y me encuentro con el profesor Oscar Mejía Quintana dictando el módulo de Filosofía y Teoría del Derecho de un curso que le llamamos de cariño Pajarito. El curso Pajarito, porque es un curso que adelantamos para maestría y doctorado, donde se ofrece filosofía y teoría del derecho, sociología jurídica, historia del derecho e interpretación constitucional, todo en un combo compacto en un solo semestre. Y ahí entonces, cuando vi el módulo con el profesor Oscar Mejía en el año 2010 de filosofía y teoría del derecho, vino a mi mente los mejores recuerdos de un Darío Botero, profesor Darío Botero, que en paz descanse, mi profesor de filosofía del derecho, profesor acá también de Marcela, ¿sí? Y de un Víctor Manuel Moncayo también, de esas personas que uno decía, uy, esto es poderoso, ¿sí? Y las reflexiones del profesor Ricardo, y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿Sí? El profesor Oscar Mejía con esta oferta que nos hace de filosofía práctica, crítica, reflexiva y sobre todo con el desarrollo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bueno, aunque también desarrolla estudios críticos franceses. Bueno, entonces el homenaje, el reconocimiento que ofrecemos, porque lo estamos ofreciendo, queremos que ojalá nos lo reciban, el hecho de que están aquí es demasiado representativo,
es desde la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. Los compañeros miembros de la Academia estuvieron de acuerdo en hacer el reconocimiento y ponderaron esta iniciativa, de tal modo que le entrega a cada uno de ellos, de los profesores, de un reconocimiento. Si notan, es como una especie de diploma, ¿sí? Con cariño, y la leyenda señala lo siguiente: Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe otorga el presente reconocimiento al doctor Bernardo Correa López por sus méritos y contribución al desarrollo y engrandecimiento de la filosofía, la historia y el derecho en Iberoamérica. Bogotá, Colombia, Distrito Capital, a 28 de octubre de 2025. Suscrito por presidenta y secretaria de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe, aquí en la Universidad Nacional de Colombia, su universidad, profesor Bernardo. Un fuerte aplauso. Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe otorga el presente reconocimiento al doctor Ricardo Sánchez Ángel por sus méritos y contribución al desarrollo y engrandecimiento de la filosofía, la historia y el derecho en Iberoamérica. Y yo le sumo y a los derechos humanos, compañeros. Bogotá, Colombia, 28 de octubre de 2025. Profe. Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe otorga el presente reconocimiento al doctor Óscar Mejía Quintana por sus méritos y contribución al desarrollo y engrandecimiento de la filosofía, la historia y el derecho en Iberoamérica. Yo le añadiría la política, al igual que al profe Bernardo. Bogotá, Colombia, 28 de octubre de 2025. Profe, ¿me recibe? Bien, ¿los escuchamos? ¿Qué dicen? En el mismo orden en el que entregué los reconocimientos, ¿de acuerdo? Profesor Bernardo Correa, ¿este sirve? No sé si su merced prefiere estar este. Has debido variar el orden. Buenos días. Desde Sócrates sabemos que el pensamiento es diálogo, diálogo consigo mismo, con el otro, con los demás. En esa circulación de la palabra, y en últimas es lo que hacemos los profesores, poner a circular la palabra, se crean unos lazos espirituales que nos permiten recordar durante el resto de la vida que es en esa relación de amistad que se puede realizar ese largo trayecto que son nuestras vidas en búsqueda del sentido, pero que lo hacemos acompañados. Justamente por eso es diálogo. Un acto generoso como este me parece que se inscribe en el corazón mismo de ese planteamiento socrático. Y yo quiero entonces agradecerle a Diana y a todos sus compañeros de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe el que nos haya recordado este hecho fundamental. El conocimiento es búsqueda, es un viaje interminable, se podría decir sin exageración, infinito,
Y actos como este nos recuerdan justamente eso. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, miembros de la Academia de Filosofía del Derecho. Gracias, profesor Bernardo, por sus palabras. Profesor Ricardo Sánchez Ángel. Bueno, un saludo muy especial, efusivo a todos los y las colegas, estudiantes y profesores que están presentes en esta reunión y los que se están conectando electrónicamente. En primer lugar, agradecerle a la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe, a la colega Marcela, al colega Aristides y las demás personas que conforman este dinámico equipo de orientación de la entidad. Un agradecimiento enorme por este reconocimiento que para mí adquiere mayor significación por la concurrencia con que recibo ese reconocimiento. En primer lugar, el maestro Bernardo, que le da al acto una excelente significación. A Óscar Mejía, igualmente colega aquí en la facultad, de trayectoria intensa y extensa, con quien he compartido muchísimas actividades académicas. Y bien, el reconocimiento a un labriego de la actividad universitaria, como me gusta definirme en este momento, más allá de los distintos títulos o uno más que me dio la Universidad Nacional como profesor emérito. Más allá de eso, me encanta decir que soy, en esta reunión lo inauguro, un labriego de la actividad universitaria, de la actividad académica, de la actividad del conocimiento. Esto es muy importante porque el neoliberalismo instaló el prestigio como sinónimo de títulos, como sinónimo de reconocimientos, como sinónimo de lo que Pierre Bourdieu denomina la nobleza de Estado. Los profesores con títulos, los profesores con distinciones, los profesores que establecen una especie de casta, que segrega su actividad y confirma esa segregación en el conjunto del desarrollo de las instituciones. Y es bueno, por supuesto, estudiar y recibir títulos. Es bueno recibir reconocimientos, pero es bueno entender que se está es para prestar un servicio y no para ostentar un privilegio, una primacía. Hay reconocimientos de reconocimientos, unos que se hacen por intereses de micropoderes que existen en la academia, y otros como este, un reconocimiento de amistad genuino que ustedes han decidido darnos a nosotros por nuestra actividad, por nuestra larga trayectoria. Aquí el único joven que hay es Óscar, y disputa. De manera que esto es lo primero, agradecimiento, porque profeso la ética del agradecimiento. Este es un país de malagradecidos. Es un país en que se impuso ese tipo de costumbre, de mentalidad, de actitud. Es bueno enseñar y practicar la ética del reconocimiento.
Por eso hay que agradecer. Ustedes nos agradecen con el reconocimiento, el don de retribuirles a ustedes, es decirles que estamos contentos por este gesto de amistad, este gesto de entereza por unas trayectorias que están todavía en curso en la universidad. Quiero hacer esta reflexión que me parece obliga. Me referiré a los sueños. Desde tiempos inmemoriales los sueños nos han acompañado en el quehacer diario, en la toma de decisiones, en las precauciones, temores y miedos. Consultamos los sueños por nosotros mismos o los olvidamos cuando despertamos o en la vida activa los dejamos de lado, aunque algunos reaparecen en los recuerdos como algo grato o asustador. Los sueños son elaborados por nuestra actividad onírica, que es creativa acompañando el ciclo del dormir, como esa constante del inconsciente que define nuestras conductas de manera oculta, desconocida, en forma incesante, que nos es difícil descifrar. Necesitamos el apoyo del psicoanálisis y del pensamiento crítico. Hablar desde el inconsciente constituye la interpretación, lo que debemos desenmascarar, evidenciar, limpiar su maquillaje, porque los sueños piensan. Los sueños siempre han sido interpretados desde las religiones con sus oráculos y sacerdotes, desde la magia con pitonisas incluidas, con las brujas que son escrutadoras de mentalidades y guardianas de leyendas y sabidurías, subversivas a su manera. Las desventuras acechan por doquier a los humanos y al planeta. Lo de los universos nos es ignoto, casi que completamente desconocido. La inseguridad de la existencia nos acosa con sus miedos y lleva a la desesperación. Recuerdo estos versos de Álvaro Campos, esa voz de Fernando Pessoa: dame rosas, dalias, flores para ver si vale la pena soñar en vivir. Es un verso insólito. Como buena parte de su poesía, insólito porque digo yo, en el jardín vale vivir para soñar. El mundo al revés. Esto conduce a otros versos que nos aterrizan sobre el sentido práctico del sueño. Son los de Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un sueño, una ficción. Do el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Los sueños, como la vida, son diurnos y nos impulsan a seguir la estrella de la mañana, la imaginación, el ímpetu que nos potencia como principio esperanza, de la mano de André Breton y Ernest Bloch. En la noche, los sueños son duros. Las pesadillas que nos visitan y que son las mismas de Goya en los sueños de la razón, produciendo monstruos. Con nuevos inventos y desarrollos, claro está, en las telarañas de la historia que combina progreso y barbarie. Optimismo y pesimismo constituyen la ecuación del realismo crítico en que estamos instalados y que explican la dinámica de la muerte y la vida.
Déjenme contarles mis pesadillas que me visitan con furor. Excúsenme. ¿Qué es esto? Caramba. Y yo que iba bien entonado. Digo yo. Déjenme contarles mis pesadillas que me visitan con furor diariamente. El genocidio contra Palestina y los palestinos. La guerra de Rusia contra la OTAN y viceversa con los ucranianos y su país como víctimas. La cruenta guerra civil de riquezas multinacionales en Sudán. Y Haití y Colombia, donde el burundún burundá no ha muerto. Se equivocó don Jorge Zalamea en su magnífico título a su bellísima obra. No murió burundún burundá, mi querido Bernardo, sino que sigue vivo con su estela de masacres. Mi sueño diurno, en cambio, es el de millones de militantes de la vida por salvar a Palestina, derrotando el sionismo, que se firme la paz de inmediato en Ucrania, que detengamos la guerra instalada por el gobierno de Estados Unidos en el Caribe contra Venezuela y Colombia, como un capítulo de las guerras contra las drogas. Sí, los derechos humanos exigen hoy tomar en serio la fotografía del diario El Tiempo en primera página, en que muestra a la isla mecánica de la Armada de los Estados Unidos, el portaaviones Ford, en plena marcha para instalarse en el conjunto ya de la más amplia intervención que haya tenido memoria en la historia de América Latina. Yo los convoco a pensar que esto va en serio. La intervención comenzó, está en marcha, de manera mediática, de manera política, de manera diplomática y de manera física y moral, con el asesinato de 45 venezolanos, latinoamericanos, que han sido hundidos en unas lanchas de pescadores sin que se confirme ninguna conducta especial que ameritara este tipo de intervenciones, sino al revés. Los derechos humanos han sido sepultados. Esta es una academia de derechos y esta reflexión es imperativa para nosotros. Mal haría este evento si no tocáramos ese punto como punto inaugural, punto central. El derecho a la guerra se instaló y suprimió el derecho a la paz. Eso es lo que se está viviendo en esa brevísima geografía que mencioné, pero que es mucho más amplia, que cobija la guerra comercial, diplomática y aporta de movimientos contra China, contra otros países en Asia y en África. Y la guerra en nuestro país, que se mantiene incesante, especialmente bajo la cobertura de la guerra contra las drogas, que produce tantos fracasos. Mi conciencia me dicta entonces deciros, queridos y queridas colegas, amigos, que debemos solidarizarnos con el presidente de nuestro país, de nuestra república, Gustavo Petro, que está amenazado en su vida, en su honra, en lo que significa como símbolo de Colombia, de su república. Más allá de nuestras apreciaciones sobre su gestión, más allá de nuestras simpatías o antipatías, requerimos
poner en marcha la conciencia de la dignidad y de la solidaridad rodeando al presidente de la República. Porque es una amenaza contra Colombia misma lo que está en marcha con este tipo de amenazas. La amenaza contra Venezuela no puede pasar desapercibida por la naturalización de que sus gobernantes significan la maldad, porque más allá de esa controversia, lo que se quiere es, y hay que decirlo de fondo, ir por las enormes riquezas petroleras, las más abundantes del mundo, por parte del capitalismo multinacional representado en el gobierno del presidente Trump. Estados Unidos debe dedicarse a construir más bien una paz real con Rusia y China, en vez de andar perturbando por doquier la convivencia de naciones, países y pueblos, en vez de andar amenazando y en vez de andar bombardeando a Irán, bombardeando a Venezuela, bombardeando aquí y allá y manteniendo un arsenal de guerra extraordinariamente peligroso en Ucrania. Las redes sociales y los medios masivos nos hacen contemporáneos del drama y la tragedia, pero también testigos y actores de la gran movilización en curso en millones con el esplendor de la conciencia histórica de que deben seguir dándose las luchas necesarias. Todos estos días hemos asistido a través de la televisión, de las redes sociales, a grandes e inmensas movilizaciones de proletarios, jóvenes, mujeres, en los Estados Unidos, en Europa, pero también en América Latina, las inmensas movilizaciones que se dieron en Colombia, los gestos humanitarios como la flotilla de solidaridad, que tenía como símbolo el internacionalismo de distintos activistas y en especial de la sueca, la joven Greta, que fue reprimida duramente por el Estado sionista de Israel. Estimados colegas, en el Fausto de Goethe nos dicen que en el principio fue la acción, no el verbo, que es la crítica a quien nos obliga a buscar la praxis, la solidaridad como compromiso en el terreno de las ideas y en el terreno de la acción. Hay que recuperar el derecho, mi querido Aristides, como derecho social de los pueblos, para la paz y de la paz. Hay que dar una batalla con ello. No podemos aceptar el eufemismo y ocultar lo que está sucediendo. Estamos en un periodo de apertura de una gran guerra en distintas dimensiones, con la característica de la guerra nuclear de nuevo. Anoche el gobierno ruso, alegando su legítimo derecho a la defensa, ha exhibido el proyectil más mortífero de la historia de las armas, de toda la historia de las armas, desde la Segunda Guerra Mundial ahora, como respuesta al submarino nuclear que le han puesto los americanos en sus costas y a las amenazas de los misiles de altísima mortandad que se les está dando a Ucrania y que aspira a dársele de una manera todavía más grande. Vivimos un momento de escalada de las guerras, no un momento de localización, de apaciguamiento, y lo del Caribe tenemos que situarlo en esas condiciones. Querida Diana, usted citó el nombre de Eduardo Umaña Luna, muy bien citado, muy bien traído a cuentas. Este fue su escenario, este auditorio era su escenario por excelencia, y honra el que yo pueda decir estas palabras porque sé muy bien que él estaría muy contento de decir algo parecido, mejor todavía,
en defensa de la soberanía del pueblo colombiano. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias a la Academia. Muchas gracias, profesor Ricardo Sánchez. Profesor Oscar Mejía. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues muy feliz de estar acá con los maestros Bernardo Correa y el maestro Ricardo Sánchez, maestros, que es un título que acá se le da a los profesores que descollan más allá de lo formal, más allá de sus doctorados o sus maestrías, maestros porque son reconocidos como tales por los estudiantes, y feliz de estar con dos maestros. Gracias a la Academia, a Aristides y en especial a la profesora Diana Hincapié, que ahorita la preside, por este homenaje pues, que ha recogido a, digamos, esta iniciativa. Y pues para no extenderme mucho, lo que yo sí quisiera es pues que el homenaje se hiciera también extensivo a la filosofía del derecho, a la historia del derecho, a la sociología del derecho, recogiendo una advertencia que ha hecho Axel Honneth. Axel Honneth, para quienes no lo conozcan, es hasta hace un par de años el director del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, más conocido como Escuela de Frankfurt. Él es de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Y en un libro que deberían leer en Constitucional, otro de los tantos libros que no se incluye en el pensum de Derecho Constitucional, que es el derecho de la libertad, Axel Honneth retoma una advertencia que ya había hecho Jürgen Habermas en su libro Facticidad y Validez, que es su teoría del derecho. Y es que la filosofía del derecho está desapareciendo en los programas de estudio de todas las facultades. Inicialmente esa filosofía del derecho, y ustedes lo pueden ver incluso en los planes de estudio acá en Colombia, fue reemplazada por la teoría del derecho, pero incluso también la teoría del derecho empieza a ser reemplazada por teoría de la argumentación jurídica. Y entonces la reflexión crítica que se hacía y se hizo alguna vez desde la filosofía del derecho, que se hacía desde la historia del derecho, que se hacía desde la sociología del derecho, ha ido desapareciendo, se ha ido aplanando, ¿sí? Se ha ido eclipsando en las facultades de derecho, ¿sí? Y ha sido reemplazado por, como lo dice Atienza vergonzosamente, Manuel Atienza, el filósofo supuestamente español, ha sido reemplazado por una argumentación como tecnopraxis, así la llama Atienza, vergonzosamente, ¿sí? Y entonces las facultades de Derecho han optado por, en lugar de dar estas elucubraciones de filosofía y teoría y sociología y historia, la han cambiado por argumentación jurídica como tecnopraxis, es decir, lo que yo de pronto he llamado lectoescritura para abogados, ¿sí? Creyendo que la justicia se reduce a una buena argumentación jurídica y que el derecho sencillamente tienes que aprender y el abogado tiene que aprender a redactar bien sus alegatos, y con eso se hace justicia. Eso es la influencia nefasta de la filosofía analítica, ¿sí? Que redujo el pensamiento a pensar el lenguaje en los mejores términos, pero que se olvidó del problema de la justicia.
yo que he sido para académico del CNA y que he tenido, siempre básicamente he tenido que ser para acreditador de programas de derecho. He visto durante los últimos 20, 30, 25 años cómo los programas de derecho van, los programas de filosofía del derecho, las materias de formación crítica van desapareciendo de los programas de derecho. Entonces no nos extrañe que estemos ya, digamos, lanzando al mercado de la competencia salvaje, simplemente abogados que carecen de sentido crítico porque sus programas no se los confieren, no se los da, y porque han reducido la dimensión reflexiva simplemente a argumentación jurídica. ¿Sí? La profesora Diana, además, que estuvo haciendo su posgrado, su pasantía, su coterminal en Jaén, me decía, mire lo que están dando acá los españoles. Acá los españoles, me perdonan, otra vez están colonizándonos con espejuelos, ¿sí? Y nos están dando cursos de argumentación en constitucional, en laboral, en familia, ¿sí? Pero dimensión reflexiva, dimensión crítica sobre el derecho va desapareciendo. Y eso es alarmante. Lo ven ustedes y lo constatan en los planes de estudio. Aquí mismo en esta facultad, que teníamos filosofía del derecho, teoría jurídica, ética jurídica, la reforma del 2008-2010, que no se ha evaluado, ¿sí? En una falta imperdonable de la universidad, ¿sí? En una falta imperdonable de una facultad que tiene que evaluar, digamos, los desarrollos de su plan de estudios, quedó amalgamada en 3 en 1, ¿sí? Aceite 3 en 1, ¿sí? Quedó filosofía, teoría y ética, se lo metieron ahí también, ¿sí? Bueno, con nuestra propia responsabilidad. Pero el punto es que es alarmante, porque uno está viendo, por la misma reforma, esto es una consecuencia, digamos, colateral no esperada, se pusieron todas las materias de formación crítica en los 2 primeros semestres, y entonces el estudiante está viendo todas estas materias, pero ya después entra a ver pura dogmática, y todo eso se le olvida y le parece que eso es pura carreta y que eso es pura sí, eso no se requiere, porque como se lo decían a la profesora Diana, que le preguntaba a un estudiante, bueno, ¿y por qué no volviste al grupo de investigación? Y entonces le dijo el estudiante, es que yo ahora sí estoy viendo materias de derecho, como si las otras no lo fueran, ¿me entienden? Y entonces, claro, esto es un efecto perverso de la reforma, que desgraciadamente no se ha evaluado críticamente por parte ni de las facultades ni de la universidad. Entonces, este homenaje, y con eso cierro, yo lo veo hacia esa dimensión crítica que está desapareciendo en las facultades de Derecho, la filosofía, la historia, la sociología, ¿sí? Que se va, insisto, como lo dice Axel Honneth, que se va eclipsando, dice él, al tenor de algo que va surgiendo, que es muy importante, que son las teorías de la justicia, pero resulta que tampoco damos teorías de la justicia, ¿sí? Teorías de la justicia en la línea de John Rawls, en la línea de Dworkin, en la línea del mismo Alexis, teorías de la justicia de Taylor, teorías de la justicia de Sandel, en fin, teorías de la justicia de Poulain, ¿sí? Toda esa esfera de teorías de la justicia que debería, digamos, reemplazar interdisciplinarmente al pensamiento crítico, tampoco se está viendo. Entonces estamos reducidos a simplemente teoría de la argumentación jurídica meramente analítica. De modo que el homenaje, hagámoslo extensivo a ese pensamiento crítico que está desapareciendo y tratemos de que no pase.
¿sí? Tratemos de seguir incubando hasta donde podamos una reflexión crítica sobre el derecho que tanto hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias a los maestros Bernardo Correa López, Ricardo Sánchez Ángel y Óscar Mejía Quintana. ¿Les parece si los despedimos con un fuerte aplauso?